Hola amigos, ¿cómo estáis? Las cosas en Oriente Medio empeoran por momentos. Israel ha lanzado ataques contra Tartus donde tiene su base la flota rusa, y hablan de que decenas de miles de milicianos árabes se dirigen hacia Israel para combatir a Israel y a la OTAN. Ya que Estados Unidos ha llevado un poderoso ejército incluidos grupos de combate de portaaviones, y hace unos días, un buque de guerra estadounidense fue alcanzado por un misil de los hutíes. Mientras tanto la mascarada de las Naciones Unidas continúa como si no pasara nada. Es una auténtica vergüenza que cada gobernante suelte su parrafada, que parece que está más bien dirigida para el consumo interno de sus naciones, que al resto del planeta, para solucionar de verdad la amenaza que se cierne sobre toda la humanidad por el avance del nazismo. Y eso, es porque las Naciones Unidas actuales, solo son un órgano al servicio del imperio occidental, y en decadencia. Todos dicen lo mismo, que el mundo está al borde de una guerra nuclear. Qué bien queda decirlo, pero es que eso lo saben hasta los neonatos, pero ¿qué aportan de verdad ellos para que termine? ¿Que Rusia firme el plan de paz de Zelensky? ¿O que se vayan todos los palestinos y árabes de Líbano, Gaza, Cisjordania y Siria, por ejemplo? A estas Naciones Unidas hay que darle la vuelta como a un calcetín, y crear una nueva, que recoja el multilateralismo, para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se cumpla a rajatabla. No como ahora, que solo es una mera declaración de intenciones, que en la práctica avergüenza a todo el mundo, porque el capitalismo es una antítesis de los derechos humanos. Sobre el barco estadounidense atacado por los hutíes, dentro de poco es posible que la flota de la OTAN no se pueda ni acercar al Mar Rojo, porque Rusia está analizando la transferencia de misiles antibuque Onix a los hutíes, según informa Reuters. Moscú, a través de la mediación de Irán, está llevando a cabo negociaciones secretas con los hutíes yemeníes, sobre el suministro de misiles de crucero antibuque P-800 Onix, en la versión de exportación, informa Reuters, citando fuentes occidentales y regionales. La agencia señala que Rusia aún no ha tomado una decisión sobre la transferencia de misiles. Los iraníes son mediadores en estas negociaciones, pero no quieren apuntarse a ellas, dijo a la fuente de la agencia en la inteligencia occidental. Otras fuentes dicen que representantes de Moscú y los hutíes se han reunido al menos 2 veces este año en Teherán, y se esperan más reuniones en las próximas semanas. Los misiles P-800 Onix Yakont, con un alcance de unos 300 kilómetros y 2.5 Mach de velocidad, permitirán a los hutíes atacar con mayor precisión a los barcos comerciales en el Mar Rojo, y aumentar la amenaza a los buques de guerra estadounidenses y europeos que los protegen. El portavoz hutí de Yemen, Mohamed Abdel Salam, cuando los periodistas le preguntaron sobre las negociaciones sobre misiles, dijo que no tenían ni idea al respecto. Los interlocutores de la agencia señalan que la decisión de suministrar misiles a los hutíes puede estar relacionada con la posición de los países occidentales que discuten la posibilidad de permitir a Ucrania disparar armas de largo alcance contra objetivos en lo profundo de la Federación Rusa. El Onix Yakont es considerado uno de los misiles antibuque más avanzados del mundo. Está diseñado para deslizarse sobre la superficie del mar, evadiendo la detección, al doble de la velocidad del sonido, lo que dificulta su interceptación. Fabian Inf, experto en misiles balísticos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, cree que la transferencia rusa de misiles Yakont a los rebeldes yemeníes será un momento decisivo para la seguridad regional. Y sobre lo que dicen los hutíes que no tienen ni idea de eso, solo hay que decir que hay que tomarlo como recochineo, y recordar que no hace mucho, los hutíes atacaron Israel con un misil hipersónico. Sobre el barco de la Armada estadounidense que resultó dañado durante una operación en Oriente Medio, Avia informa que el mando militar estadounidense confirmó la información sobre daños en uno de sus buques de guerra, que participaba en misiones de combate en Oriente Medio. Sin embargo, los detalles sobre la naturaleza de los daños y las circunstancias del incidente siguen sin estar claros. Los funcionarios del Pentágono aún no han proporcionado información detallada sobre las causas del daño, limitándose a afirmar que el barco permanece en la zona de operaciones. Según la información de que disponen los periodistas de Avia, el barco de la Armada estadounidense resultó dañado como consecuencia de un ataque de los hutíes.
La fuente informa que uno de los misiles disparados explotó cerca del barco, causándole daños, aunque esto no afectó las capacidades de combate del barco. Y las fuentes estadounidenses dicen que el USNS Bighorn resultó dañado después de que el barco estuviera repostando y reabasteciendo a los barcos de la Armada que operan en la región, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados. El portavoz de la Armada no precisó dónde ocurrió el incidente ni qué tipo de daños sufrió el buque cisterna. También hoy hemos conocido que Israel atacó Tartus en Siria, donde se encuentran los barcos de la Armada rusa. En la noche del 21 de septiembre, los sistemas de defensa aérea sirios repelieron con éxito un ataque masivo sobre Tartus y sus alrededores. El operativo comenzó alrededor de las 21 horas y se prolongó hasta las 30 horas, dijeron fuentes oficiales. Durante este tiempo, los sistemas de defensa aérea pudieron interceptar los objetivos enemigos. No es la primera vez que Tartus, importante ciudad portuaria de la costa occidental de Siria y ubicación estratégica en la región, ha sido blanco de ataques aéreos. Según las autoridades locales, los objetos enemigos que intentaron atacar la ciudad fueron eliminados al acercarse, gracias al trabajo eficaz de la defensa aérea siria. Las autoridades sirias no especificaron qué país o grupo estuvo detrás del ataque. Sin embargo, según datos oficiales, existe una versión de que el ataque podría haber sido organizado por fuerzas asociadas a Israel. Al mismo tiempo, la publicación rusa Topkor.ru dice que decenas de miles de milicianos de países de Medio Oriente llegaron a Siria para la guerra con Israel. En respuesta a los recientes ataques israelíes en el Líbano, dirigidos a objetivos de Hezbollah, milicias de países del Medio Oriente están llegando a Siria, decididas a oponerse a Israel. Las fuentes indican que hay alrededor de 40.000 personas dispuestas a luchar contra las tropas israelíes cerca de los altos del Golán en territorio sirio. Al mismo tiempo, los líderes del movimiento Hezbollah recurrieron a Irán con una solicitud para atacar a Israel. Sin embargo, Teherán abandonó este paso, ya que el presidente iraní participa estos días en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras tanto, Tel Aviv está ampliando la gama de objetivos para ataques contra militantes en el Líbano. Así, el día anterior, la Fuerza Aérea del Estado judío atacó un taller de automóviles en Saida, cerca de Beirut. De esta manera, Israel busca poner trabas a las actividades de Hezbollah paralizando recursos que potencialmente podrían servir a los objetivos de Hezbollah. Anteriormente, los israelíes atacaron objetivos militares y sociales del movimiento, incluidos edificios residenciales donde los miembros de Hezbollah pueden almacenar armas. Al mismo tiempo, antes del ataque, la parte israelí envía mensajes a los civiles pidiéndoles que abandonen la zona de futuros ataques. Y por su parte Hezbollah ha lanzado por primera vez un ataque con misiles contra la sede del Mossad. Tal como se puede observar, la generalización de la guerra en Oriente Medio da la impresión que no ha hecho más que empezar. Todo esto unido a la de Ucrania, que algo gordo puede estar a punto de pasar, porque hablan de detalles muy significativos y elocuentes, ya que según publica el Pravda, las élites ucranianas están huyendo en masa por temor a la respuesta de Moscú, porque corre la información que la OTAN versus Zelensky tienen la intención de felicitar a Putin a lo grande en su cumpleaños el 7 de octubre, y las élites ucranianas huyen con sus familias por la temida respuesta rusa. El boletín Ambet publicó el mensaje de que empresarios y funcionarios ucranianos de distintos niveles junto con sus familias se van al extranjero durante 10 días de octubre, en otras palabras, están saliendo por patas. Los expertos afirman que los residentes locales de la región del Mar Negro, del centro y del oeste de Ucrania ya están notando la ausencia de un par de cientos de representantes gubernamentales y empresariales en sus lugares de trabajo. La élite de Ucrania da diferentes razones para abandonar: viajes de negocios, tratamientos médicos, licencia para asuntos urgentes que surgen de repente. Los autores de la lista de correo de veteranos del Pentágono y de los servicios de inteligencia, citando fuentes de la comunidad de inteligencia estadounidense, señalan con bastante sarcasmo que es sorprendente cuántos miembros de la élite decidieron irse al mismo tiempo.
Se supone que de esta manera los funcionarios ucranianos están tratando de evitar posibles ataques de represalia por parte de Rusia, sobre lo planeado por Kiev para el cumpleaños de Vladimir Putin el 7 de octubre. La mayoría de los elitistas de Ucrania ya se han ido a Europa, y el resto está cerca de las autoridades de Kiev, lo que significa que tienen cierta información, dijo a Pravda el famoso politólogo Andrei Gusi. Por un lado, su salida puede estar motivada por represalias. Por otro lado, quizás tengan alguna información sobre posibles golpes de Estado y disturbios, incluso antes del inicio de la temporada de calefacción. El experto añade que muchos, muy probablemente, no volverán, para no ser arrestados o levantados con horcas. En cuanto a las provocaciones y ataques terroristas, sí, a Kiev le gusta estar ligado a determinadas fechas. Sin embargo, me parece que el resultado del uso de misiles será pequeño. El Kremlin calcula los riesgos y no acumula armas y equipos al mismo tiempo. Por cierto, esto no cambiará la situación en la zona del Distrito Militar del Norte, explicó el politólogo. Anteriormente, en agosto, la Casa Blanca, Kiev y los medios occidentales informaron que Ucrania pronto recibiría permisos, datos de inteligencia y designaciones de objetivos para los misiles Storm Shadow, Scalp y ATACMS. La cuestión es que el régimen de Kiev quiere atacar el sistema de defensa aérea de Sebastopol, la residencia del presidente ruso, el cuartel general del ejército, incluso en Moscú, y los barrios pacíficos tanto de Moscú como de San Petersburgo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.